En vivo. Muy buenos días, gracias por tu asistencia. Y en nombre del maestro Juan Carlos Moreno Valle Abdala, secretario de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, así como de la licenciada Adriana Andrea Doher López, les damos la más cordial bienvenida al curso obligatorio en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en este momento cedo la palabra a mi titular, la licenciada Adriana Andrea Doher López, para darles unas palabras de bienvenida. Cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, contadora Carla. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Los saludo y les agradezco y les reitero por su participación y todo el agradecimiento también a todo el apoyo que hemos tenido de parte de la Secretaría para poder hacer esta capacitación posible. Y bueno, solo me gustaría compartirles que pues este tema de la declaración patrimonial pues es una obligación que tenemos todos como servidores públicos y ojalá podamos ahorita resolver todas sus dudas y apoyarlos en todo lo que ustedes requieran para que no tengan ningún inconveniente y podamos tener pues su participación en su declaración y la puedan hacer de la mejor manera posible. Muchas gracias nuevamente y estamos a sus órdenes aquí en la unidad de vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, también la idea de esta capacitación es que nos conozcan tanto a mí como a la contadora Carla y a nuestro equipo de trabajo para que puedan contar con todas las herramientas para que puedan hacer su declaración. Muchas gracias. Ok, gracias, titular. Antes de iniciar, les recomendamos que a través del chat ustedes deben anotar, se envió una liga en donde deben anotar su participación. Asimismo, también les decimos que para poder comunicarnos, en la parte superior derecha, ustedes van a ver un globito de conversación y a través de este globito van a estar enviando sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios para que los podamos retroalimentar. Y también así les comento que a través de este chat también se envía una liga de un formulario que deben de responder al finalizar esta sesión, dado que con esto nosotros finalizaríamos su participación en esta sesión de capacitación, que como les decía al inicio, es de forma obligatoria. Entonces, ustedes contestan este formulario y queda registrada esta asistencia y se les considerará ya como que ya la tomaron. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos directo al tema. ¿Por qué es importante que ustedes deban presentar su declaración de situación patrimonial? El artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su último párrafo nos dice que los servidores públicos a que se refiere el artículo, ahorita vamos a ver a qué artículo cuando habla qué son los servidores públicos, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que establece la ley. Aquí, bueno, ¿ante qué o cuáles son estas autoridades pertinentes? La Ley General de Responsabilidades nos habla de las secretarías y estas secretarías son las que se consideran como la de la función pública o en algunos estados las consideran todavía como contralorías generales. Para el caso específico del Estado de Puebla es la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, y también aquellos que dependen en los municipios la deberán presentar ante sus órganos internos de control, pero nosotros somos servidores públicos del Ejecutivo, del Estado, y entonces lo vamos a hacer ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla. Siguiente, por favor. ¿Por qué estoy obligado a presentar declaración patrimonial y de intereses? Así también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 32, nos dice que estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad. Esto es algo bien importante. ¿Por qué nosotros queremos recalcar esta palabra? Bajo protesta de decir verdad. Porque nosotros, en ese momento en el que estamos presentando, registrando nuestra declaración de situación patrimonial,
Estamos diciendo bajo protesta que estamos anotando información cierta, veraz. Entonces, no podemos falsear información, no podemos hacer omisión. A veces, en muchas ocasiones lo hacemos por desconocimiento, pero justo para eso estamos nosotros, para apoyarles, ¿no?, en cualquier duda que ustedes tengan y no tengan un problema de tipo, pues, legal, en el sentido de que están presentando información que no es veraz o, en dicho caso también, omisión de información. Y esto lo hacen, como ya lo mencionábamos, ante las secretarías y ante el órgano interno de control. Todas las personas servidoras públicas. Ahorita vamos a ver cuál es el concepto, pero bueno, todos los que estamos aquí conectados somos servidores públicos. Entonces, todos estamos obligados. Esto es algo nuevo, ¿cierto?, que no lo tenía contemplado la ley. Acuérdense que desde el 2016 empieza una modificación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en pues el principal cambio es que nos dice que todos los servidores públicos debemos presentar declaración de situación patrimonial. Anteriormente solamente lo presentaban las personas servidoras públicas que tenían un nivel de jefatura de departamento hacia arriba en la estructura, ¿no?, o algo homólogo a jefatura de departamento. Pero ahora nos dice todas, desde el nivel operativo pequeño hasta lo más grande en estructura, tenemos la obligación de presentar. Entonces, por favor, es un debe ser de la norma. No es algo que está a consideración si lo queremos o no lo queremos hacer, porque esto tiene consecuencias legales, que ahorita también lo vamos a ver. Pero debemos de presentar nuestra declaración de situación patrimonial. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿cuál es el caso, no?, de que yo soy un operativo y no gano como a un nivel directivo? Bueno, pues para eso existen ciertos tipos de declaración que ahorita también más adelante los vamos a ver, y esa es una ventaja. Para los niveles operativos pues se contempla una declaración corta. Ahorita vamos a ver cuál es esa declaración. Y bueno, y también nos dice que deberán de presentar su declaración fiscal anual en los términos que dispongan las leyes en la materia, ¿no? Y esto es pues el Código Fiscal de la Federación y todas sus leyes. Aquí, ¿cuáles son esos supuestos en los que las personas servidoras públicas deben de presentar su declaración fiscal, que es muy diferente a la declaración patrimonial, ¿no? Eso es también importante que lo tomemos en cuenta. La declaración patrimonial es el estatus de nuestro patrimonio en el momento de tomar el cargo, o bueno, para aquellos, en este caso, que ustedes ya tenían muchos años laborando y por la obligatoriedad que se da en ese momento tuvieron que presentar su declaración de situación patrimonial. Si bien lo recuerdan, es una fotografía de cómo se encuentra su patrimonio, porque la declaración patrimonial es una herramienta del sistema anticorrupción. En esta nos permite ver si el servidor público tiene un enriquecimiento ilícito o no, o alguna otra. Es un indicador para este sistema estatal anticorrupción. Entonces, es el patrimonio, que también incluye el ingreso, pero es muy diferente. Y ya saben que la declaración fiscal, pues tiene que ver cuánto pago de impuesto, cuánto voy a pagar de impuesto, cuánto generé y cuánto fue lo que yo pagué de impuesto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre que patrimonial la declaran en la Secretaría de la Función Pública, que somos nosotros, y la fiscal la declaran ante el sistema de administración tributaria, que es el SAT. Nosotros no tenemos ya ninguna atribución en este sentido, solamente la ley nos dice que debemos vigilar que ustedes presenten esa declaración fiscal cuando así corresponda. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora sí, ¿quiénes son o quiénes somos los servidores públicos? En el 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla nos dice que servidores públicos son aquellas personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, ya sea de cualquier naturaleza, y que fuera en forma de elección o nombramiento. Cuando nosotros nos damos de alta ante nuestros recursos humanos, recuerden que tenemos una hoja de nombramiento, ¿no? Entonces, eso nos da ya un carácter de servidor público. Y puede ser a nivel estatal, en los municipios, en los organismos descentralizados, en las secretarías, ¿no?, en las asociaciones similares a estos, o en fideicomisos públicos que también forman parte de la administración pública estatal.
Asimismo, el artículo 13, su fracción 25ª de la Ley General de Responsabilidades, nos dice que servidores públicos son aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, lo que somos la administración pública estatal. Bueno, aquí nos dice que es en el ámbito federal, local, y aquí nosotros correspondemos a lo estatal, y eso es de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, como podrán ver, la obligatoriedad de presentar una declaración de situación patrimonial pues viene desde la misma Carta Magna, ¿no? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que todo servidor público debe de presentar su declaración patrimonial, que son quienes somos servidores públicos, y bueno, esto ya va permeando a través de la Constitución del Estado de Puebla, las leyes generales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y bueno, entonces esto es una cascada de normatividad que nos tiene pues más que comprometidos a presentar esta declaración, y es una obligación como servidor público que se tiene para presentar dicha declaración. La siguiente, por favor. Hablamos de la declaración de situación patrimonial y de intereses, ¿no? Que son dos declaraciones diferentes, o sea, son dos temas diferentes, pero que en el sistema de Claranet los juntamos, ¿no? Entonces, a través de la coordinación de anticorrupción viene ya ligado este tema. Para no presentar mayor tema, o sea, mayor declaración, todo lo juntamos en una sola y la denominamos declaración de situación patrimonial y de intereses. Y como les decía, la patrimonial es la información que deben de presentar las personas servidoras públicas bajo protesta de decir verdad, nuevamente, ¿no? Y esto es en municipal, en la estatal o en la federación también, respecto a la situación de su patrimonio, que son los ingresos, bienes muebles, inmuebles, inversiones financieras, adeudos, otros. Y esto, bueno, la simplificada, como les decía, son dos tipos de declaraciones. Una es la simplificada y otra es la completa. La ventaja de la simplificada es que solamente se reportan 6 rubros, a diferencia de la completa, que se reportan 21 rubros. Y como les decía, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿quién debe de presentar simplificada y quién debe de presentar completa? La simplificada la deben de presentar las personas servidoras públicas que tienen un nivel jerárquico menor a jefatura de departamento u homólogo. Y la completa la deben de presentar los servidores públicos que tienen un nivel jerárquico de jefe de departamento hacia arriba en la estructura. ¿Podemos regresar al anterior, perdón? Conflicto de intereses. Aquí, bueno, ya hablamos de lo que es la situación patrimonial, es cómo está mi patrimonio, qué tengo. Y el conflicto de intereses es la posible afectación que se tiene en el desempeño imparcial y objetivo del empleo o de las funciones como servidor público, y eso tiene que ver en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Muchas veces las personas servidoras públicas, ¿no?, pueden tener ahí o ser parte de una asociación en la que puedan prestar servicios de limpieza o venta de alimentos. Y entonces, eso provoca cierto conflicto de interés porque, ¿no?, o sea, lo venden directamente, digámoslo así, en la dependencia, en la organización donde ustedes están, ¿no? Y entonces eso afecta el conflicto de interés porque ya no voy a hacer mi trabajo de forma adecuada. Por ejemplo, un director de adquisiciones, ¿no?, si él forma parte de una sociedad o asociación que presta servicios ante el gobierno, pues su trabajo no va a ser de forma objetiva, porque él va a favorecer, ¿no?, de alguna manera. Entonces, para esto sirve la declaración del conflicto de interés. En el servicio público, yo soy parte de una empresa, a una asociación que presta un servicio, y entonces pues lo estoy declarando para que no se preste a malas interpretaciones, y en el momento de que se haga una revisión de su declaración de situación patrimonial, pues no nos lleve a mayor tema. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de declaración patrimonial? Les hablaba que en su modalidad son la inicial y la completa. Y los tipos tienen que ver de acuerdo al tiempo. La declaración inicial es cuando la persona servidora pública entra a su empleo.
Y para presentarla debe de pasar, bueno, tiene un plazo de 60 días naturales. Entonces, una vez que ingresa, tiene que presentar su declaración de situación patrimonial inicial dentro de ese plazo 60 días naturales. O en el caso de un reingreso, y esto no es que me salga y regrese a la dependencia o a la entidad, más bien es por algún juicio que nos, digamos, salimos de la entidad, se presentó un juicio laboral y el fallo es que me tengan que reingresar o reinstalar a mi cargo. Esa es cuando se considera un reingreso. Entonces, entre esas dos posibilidades es cuando nosotros debemos presentar nuestra declaración de situación inicial. La de modificación o patrimonial es la que nos ocupa en este momento, que es la que se presenta de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades en el mes de mayo. Entonces, esta declaración de modificación es cuando ya hemos estado trabajando, ¿no? Ya mucho tiempo, o sea, ya más de un año. ¿Por qué? Porque la declaración modificatoria, para el caso ahorita 2023, vamos a reportar lo que percibimos en el ejercicio 2022, ¿sí? Entonces, si yo solamente ingreso, por ejemplo, una persona que ingresó en enero 2023, no tiene por qué hacer su declaración de modificación 2022, dado que apenas ingresó en el 2023, no tiene nada que declarar del 2022, ¿no? Suponiendo que no trabajó en el servicio público. Entonces, no tiene por qué presentar su modificación y solamente su inicial. Pero para aquellas personas que ya hemos estado trabajando, ya tenemos varios años o más de un año trabajando en el servicio público, es su obligación presentar nuestra declaración de situación patrimonial en su tipo modificatoria. Y la otra es la declaración de conclusión del encargo, de conclusión, que es cuando terminamos el encargo, ¿no? Y igual tenemos 60 días naturales una vez que salimos para presentar esta declaración de conclusión. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuándo no se presenta una declaración de modificación? Como les decía, cuando durante los primeros 5 meses del año las personas servidoras públicas tomen posesión del empleo. Estamos hablando de enero a mayo, ¿no? Entonces, como les decía, aquí venimos arrastrando el ejercicio anterior. Lo que vamos a declarar es 2022. Aunque la declaración de modificación se titula Modificación 2023, lo que vamos a reportar es el ejercicio 2022. Entonces, si yo no tengo nada que declarar del 22, no tengo por qué presentar modificatoria. Pero si yo ya laboré muchos años, ya presenté mi inicial desde hace rato, ¿no? O cuando fue obligatoria ya este artículo de la ley que todos los servidores públicos debemos presentar, y esto fue en el año 21, entonces yo ya debo de presentar mi modificatoria 2023. Importante, si nosotros ya llevamos muchos años trabajando, en este caso ustedes en la Secretaría de Educación Pública, recuerden que ya deben de tener al menos 2 declaraciones, que es la modificatoria 2021 y la modificatoria 2022. ¿Por qué? Porque ustedes ya venían trabajando desde hace años y cuando se hace obligatoria esta presentación, lo que tendrían que haber hecho en 2021 es haber presentado su declaración y después ya 2022, y viene la tercera, que es la de 2023, viene su tercera declaración de situación patrimonial. Cuando también las personas servidoras públicas concluyan su empleo, y esto lo hagan durante el mes de mayo, ¿no? O durante el mes de mayo presenten su declaración de conclusión. Por ejemplo, una persona que deja de laborar en el mes de abril debe presentar su declaración de conclusión. Decíamos que teníamos 60 días. Entonces, en el mes de mayo debe de presentar su declaración de conclusión y ya no la modificatoria, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no debe presentar la modificatoria? Porque dentro del apartado de la conclusión, ahí dice qué es lo que percibieron durante el tiempo de este ejercicio en el que ustedes están dejando el cargo, cuánto es lo que ustedes percibieron de ingreso neto, es decir, sin impuestos. Recuerden que la declaración de situación patrimonial siempre nos dice que es ingreso neto, que es sin impuestos, que es lo que realmente ustedes están percibiendo. Siguiente, por favor. Bueno,
Aquí nada más les vamos a proyectar un video para que ustedes puedan ver de forma clara cómo hay que presentar esta declaración de situación patrimonial de manera simplificada. Les voy a comentar, nosotros debemos de presentarla en la declaranet.puebla.gov.mx. Este es un problema que tuvimos con ustedes en específico, Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque muchos de los maestros nos decían, es que mi ingreso, o sea, mi recurso viene de un fondo federal y por eso yo debo de presentar ante la federación. Y bueno, aquí pues se hizo una consulta para tener una evidencia ya objetiva a través de un oficio en el cual la Secretaría de la Función Pública a nivel federal nos dice que las personas servidoras públicas, independientemente del origen de su recurso, es decir, ya que ustedes dicen es un fondo federal, son trabajadores que tienen una relación laboral con el Estado, porque ustedes no le reportan a la federación sus actividades y demás, sino que lo reportan a través en la estatal, ¿no? Entonces, su relación laboral, su contrato lo tienen aquí firmado en el Estado. Entonces, deben de presentarla en la plataforma declaranet.puebla.gov.mx. ¿Y por qué es importante presentarla aquí? Ustedes dirán, bueno, da lo mismo que la presenten en la federal que en la estatal, yo ya la presenté. Pero no, les voy a decir el por qué no. En el estado de Puebla, esta dirección a mi cargo, tenemos las facultades de poder revisar, además de la presentación, así como ustedes lo hacen, la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, tenemos las atribuciones y las facultades de revisar de manera aleatoria declaraciones de situación patrimonial, y esto se hace a través de un formulario, nos vota los servidores públicos, que se hace de manera objetiva, revisamos las declaraciones, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, en ese sorteo nos salen maestros, que es muy seguro por el número de servidores públicos que la Secretaría de Educación Pública representa, si nosotros buscamos en el sistema al cual nosotros tenemos acceso, ustedes nos aparecen omisos, que no la presentaron, porque yo no tengo acceso a la federal, solamente a la estatal. Entonces ahí yo voy a anotar y voy a decir a su órgano interno de control, hay que requerir la declaración de situación patrimonial al maestro Juan Pérez porque no la ha presentado. Y entonces ya el maestro Juan Pérez dice, no, ¿cómo no? Si yo ya la presenté, aquí está mi acuse. Y entonces es cuando empezamos a rastrear y a dar esa trazabilidad de la información en la que ustedes la presentaron en la federal. Y entonces hay que presentar la estatal. Entonces, para evitarnos ese problema de doble tarea, hay que anotar bien esta página. declaranet.puebla.gov.mx. Entonces, bueno, les dejo el video, y cualquier duda o comentario, pues ya saben, en el chat superior derecho, ahí pueden anotar sus inquietudes y estaremos resolviendo. Gracias. A nombre del maestro Juan Carlos Moreno Valle Abdala, secretario de la Función Pública del Estado de Puebla, y de la licenciada Adriana Andrea Doher López, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses simplificada. La presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses es un deber ético y de cultura cívica que contribuye a la rendición de cuentas. Declaranet. Sistema de recepción de declaraciones. El sistema Declaranet es una plataforma digital que permite recepcionar, resguardar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, plataforma administrada por la Secretaría de la Función Pública en sus diferentes ámbitos, tanto federal como estatal. El objetivo de la plataforma es ayudar a que las personas servidoras públicas puedan realizar dicha declaración de forma ágil, eficaz y cómoda, desde cualquier equipo de cómputo. Registro por primera vez en el sistema Declaranet. Como primer paso, debemos ingresar desde un navegador, de preferencia Google Chrome, a la página de internet https://declaranet.puebla.gov.mx.
Al estar en dicha página, debemos observar que contenga el logo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Una vez que nos hemos cerciorado que estamos en la página de internet correcta, debemos capturar los 18 dígitos de la clave única de registro de población y dar clic en el botón rojo titulado Iniciar sesión. Se abrirá una nueva ventana donde podemos observar que ya está precargada nuestra CURP, consecuencia del registro previo, por lo que debemos dar clic en la palabra Regístrate situada debajo del botón rojo titulado Entrar. Para el caso de las personas que ya están registradas, es decir, ya han presentado declaraciones previas en el sistema de Claranet Puebla, deben registrar su CURP y contraseña, que para tal efecto establecieron al momento de su registro inicial, y dar clic en el botón rojo Iniciar sesión. Posteriormente, direccionará a otra ventana en la que se deben capturar los 10 dígitos del Registro Federal de Contribuyentes, los 3 dígitos de la homoclave y nuevamente los 18 dígitos de la CURP de la persona servidora pública. Se debe prestar especial atención a este proceso, debido a que estos serán los datos registrados en sistema y no podrán modificarse. A continuación, se deberá dar clic en el botón azul de Comprobar. Se desplegarán más campos para registrar los datos generales del usuario, como lo son nombres, apellido paterno y materno, número de celular, etc. En el rubro correo electrónico se debe capturar de preferencia un correo electrónico personal y que la persona servidora pública use constantemente, pues esto servirá de ayuda para la recuperación de su contraseña en caso de que la olvide. En el rubro de contraseña se deberá capturar la que la persona servidora pública desee, ya que ésta no cuenta con límite ni especificaciones de caracteres. Hecho lo anterior y una vez verificado minuciosamente los datos, se debe dar clic en registrar para poder generar el usuario que nos permitirá ingresar al sistema de Claranet. Posterior al registro, se debe ingresar nuevamente a la página https://declaranet.puebla.gov.mx, captura la CURP de la servidora pública y dar clic en el botón rojo de Iniciar sesión. Se abrirá una nueva ventana donde podemos observar que ya está precargada la CURP, consecuencia del registro previo, por lo que debemos capturar la contraseña que se generó en el registro del usuario y dar clic en el botón rojo titulado Entrar. Una vez que ingresemos al sistema, estarán activos 2 apartados. El primero titulado Declaraciones pendientes, el cual nos servirá para la presentación de las declaraciones, y el segundo título Declaraciones presentadas, en el cual servirá para la consulta del histórico de declaraciones, reimpresión y descargas de la misma, así como los acuses y notas aclaratorias. Presentación de las declaraciones. Para la presentación de las declaraciones, en cualquier modalidad debemos seleccionar el apartado Declaraciones pendientes y se deberá dar clic en el botón rojo titulado Presentar. Abrirá una ventana titulada Atento aviso, la cual nos menciona que dependiendo del nivel jerárquico de la persona servidora pública es el tipo de declaración que realizará. Debe presentar declaración patrimonial en versión simplificada cuando el nivel jerárquico de su cargo sea menor a nivel de jefatura de departamento u homólogo. En este caso, deberá elegir la opción de operativo u homólogo. Debe presentar declaración patrimonial en versión completa cuando el nivel jerárquico de su cargo sea mayor a nivel de jefatura de departamento u homólogo. Hecho lo anterior, se deberá dar clic en Entendido y continuar al siguiente apartado. A continuación aparecerá este recuadro, en el cual debemos seleccionar el tipo de declaración, inicio, modificación, conclusión, que se desee realizar, o en su caso, el aviso de cambio de dependencia. A continuación, se deberá seleccionar el año de la declaración o la fecha de inicio o conclusión del cargo según corresponda. Se debe seleccionar el nivel de empleo, cargo o comisión y dar clic en Presentar. Si el nivel seleccionado fue operativo u homólogo, o enlace u homólogo, el sistema nos cargará una declaración simplificada en la cual se deberán llenar 6 apartados. Datos generales. Al realizar los pasos de diapositivas anteriores, el sistema nos presentará todos los apartados por llenar. Como primer punto, debemos observar que en la parte superior izquierda, el sistema nos indica la modalidad de la declaración que estamos realizando y el año o la fecha de la declaración. Enseguida, debemos percatarnos que el sistema nos indique el nombre de la persona servidora pública que está realizando la declaración. Asimismo, todos los apartados cuentan con un botón negro de aclaraciones, observaciones. En él se pueden manifestar todas aquellas sugerencias o toda aquella información que el sistema no nos permite exponer en los apartados que contiene. Una vez asentados todos los datos que el sistema marca como obligatorios, se deberá dar clic en aceptar y posteriormente en guardar para que podamos ir al apartado siguiente. ¿Qué significa el aviso error de incompatibilidad y cómo solucionarlo? Si ha realizado declaraciones con anterioridad, la información ingresada quedará precargada para la presentación de futuras declaraciones.
Para solucionarlo, deberá dirigirse al apartado de Datos del empleo. Identifique la información del empleo previamente cargado. Seleccione y dé clic en el icono de eliminar y una vez más en confirmar. Al volver a llenar los apartados en datos generales, aceptarlos y guardar. Estos se guardan exitosamente. Si los datos asentados en el apartado son correctos, no aparecerá el siguiente anuncio y podremos continuar con el siguiente apartado. Domicilio de la persona declarante. Debemos asentar todos los datos que el sistema marca como obligatorios. Se deberá dar clic en aceptar y posteriormente en guardar para que podamos ir al apartado siguiente. A manera de ejemplo, en este apartado se manifestó que el domicilio de la persona declarante está ubicado en el municipio de San Pedro Cholula. No obstante, el código postal pertenece al municipio de Puebla. Al dar clic en aceptar y guardar, nos emitirá el siguiente aviso. Si asentamos datos de manera incorrecta, el sistema nos indicará el campo donde se encuentra el error, es decir, en el apartado domicilio del declarante en el rubro código postal. El sistema indicará la ruta a seguir para encontrar el error asentado comenzando desde el apartado hasta el rubro en específico. Datos curriculares de la persona declarante. Debemos dar clic en el icono verde Agregar, dar nuevamente un clic y surgirá la ventana en la que vamos a registrar la escolaridad que se desea agregar. Daremos clic en la parte superior derecha de la ventana hasta que aparezca un círculo azul para agregar la escolaridad. Si este paso no se realiza, no se habilitará el botón de la parte inferior de la ventana denominado Aceptar. Este proceso se podrá seguir cuantos datos curriculares se desea agregar, recordando que en todo proceso se debe Deberá dar clic en los recuadros verdes de aceptar y guardar para que los datos se queden registrados. Datos del empleo o comisión actual. En caso de no tener registrado ningún empleo, se deberá dar clic en el icono verde Agregar. Surgirá una ventana para agregar los datos del empleo actual. Daremos clic en la parte superior derecha de la ventana hasta que aparezca un círculo azul para agregar los datos. Si este paso no se realiza, no se habilitará el botón Aceptar de la parte inferior de la ventana. Enseguida, se deberán seleccionar el nombre del ente público al que pertenece, seleccionando una de las 93 dependencias y o entidades disponibles. Seleccionar el nivel jerárquico al que pertenece, seleccionando uno de los 10 disponibles, como se refleja en pantalla. Capturar el área al cual está adscrita la persona servidora pública. Capturar empleo, cargo o comisión. Seleccionar si o no está contratado por honorarios. Capturar el nivel del empleo. Describir la función principal que desempeña. En el rubro de remuneración anual neta, se deberán registrar los ingresos obtenidos por el empleo, que se registra durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, es decir, 2022, por conceptos de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones. Cantidades netas después de impuestos. Seleccionar el tipo de moneda con la cual recibe sus ingresos, pesos mexicanos, y posteriormente dar clic en el recuadro de domicilio para llenar los datos que aparecen en el recuadro, reiterando que en todo proceso se deberá dar clic en los recuadros verdes de aceptar y guardar para que los datos se queden registrados. Experiencia laboral. En caso de no tener registrado ningún empleo, se deberá dar clic en el icono verde Agregar. Surgirá una ventana para agregar los datos del empleo actual. Debemos dar clic en la parte superior derecha de la ventana hasta que aparezca un círculo azul para agregar los datos. Si este paso no se realiza, no se habilitará el botón de la parte inferior de la ventana denominado Aceptar. Seleccionar el ámbito al que pertenece el empleo que se está registrando, público, privado u otro. En caso de haber seleccionado el ámbito privado, se habilitarán más rubros, como nombre de la empresa, RFC, área, empleo, cargo y el sector al que pertenece. Se podrá seleccionar cualquiera de los 17 disponibles, especificando la fecha de ingreso y egreso y el lugar en el que se ubica. En caso de haber seleccionado el ámbito público, se habilitarán más rubros, como nivel de gobierno, en el cual se podrá seleccionar los 3 disponibles: federal, estatal, municipal, alcaldía. El ámbito público, ejecutivo, legislativo, judicial u órgano autónomo, y demás rubros que aparecen en pantalla, especificando la fecha de ingreso y egreso y el lugar en el que se ubica.
En caso de haber seleccionado en ámbito otro, se habilitarán más rubros como nombre de la empresa, RFC, área, empleo o cargo, y el sector al que pertenece, en el que se podrá seleccionar cualquiera de los 17 disponibles, especificando la fecha de ingreso y egreso, y el lugar en el que se ubica. Ingresos netos de la persona declarante, pareja y o dependientes económicos. Es necesario capturar cantidades después de impuestos, sin comas, sin puntos, sin centavos y sin ceros a la izquierda. Remuneración neta de la persona declarante por su cargo público, por conceptos de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones. Cantidades netas después de impuestos. Es el ingreso neto que recibe el declarante, incluyendo bonos, compensaciones u otras prestaciones. Si se trata de la declaración de modificación, deberá reportar el monto recibido por aguinaldo. A. Por actividad industrial, comercial y o empresarial después de impuestos. Señalar el monto neto por alguna o algunas de las actividades descritas. Nombre o razón social. Proporcionar el nombre, razón social o denominación del negocio, en el cual se lleva a cabo la actividad o alguna de las actividades antes mencionadas, por la cual se genera el ingreso. Tipo de negocio. Señalar el tipo de negocio por el cual obtuvo el ingreso. B. Por actividad financiera. Rendimientos o ganancias después de impuestos. Señalar el monto neto de los rendimientos o ganancias que en su caso se hayan generado por su actividad financiera. Tipo de instrumento que generó el rendimiento o ganancia. Deberá seleccionar el instrumento que generó el rendimiento o ganancia de las siguientes opciones: capital, fondos de inversión, organizaciones privadas, seguro de separación individualizado, valores bursátiles, bonos y u otros. Especifique. C. Por servicios profesionales, consejos, consultorías y o asesorías después de impuestos. Señalar el monto neto que obtenga derivados de servicios profesionales distintos al empleo, cargo o comisión que desempeñe, por su participación en consejos o consultorías y o por asesorías que le generen alguna remuneración económica. Tipo de servicio prestado. Indicar el tipo de servicio que otorga, el tipo de participación en los consejos o consultorías, así como el tipo de asesorías que llevó a cabo. D. Por enajenación de bienes después de impuestos. Señalar el monto neto que obtenga por la venta de bienes. Este rubro solo será llenado en la declaración de modificación y conclusión. Tipo de bien enajenado. Seleccionar el tipo de bien vendido, mueble, inmueble o vehículo. Esta información solo deberá ser llenada en las declaraciones de modificación y conclusión. E. Otros ingresos no considerados a los anteriores después de impuestos. Señalar el monto neto de algún otro ingreso que no esté considerado en los numerales que anteceden. Especificar tipo de ingreso. Indicar si el ingreso derivó de arrendamiento, regalía, sorteos, concursos, donaciones, seguro de vida o algún otro concepto distinto no considerado en los rubros anteriores. Una vez asentados los datos en los rubros y toda vez que los apartados enlistados en la barra izquierda estén en color verde, se habilitará el botón azul de firma. Podemos verificar la información asentada en el botón de vista previa, recordando que una vez firmada la declaración, no se podrá cambiar ninguno de estos. Acto seguido, podemos continuar con la firma de la declaración con la CURP y contraseña. Firma con CURP. Una vez seleccionada esta opción, se abrirá una nueva ventana, en la cual se leerán las condiciones para firmar con esta opción. Acto seguido, daremos en el cuadro al lado de la leyenda "He leído y acepto las condiciones descritas". Posteriormente, se deberá dar clic en continuar con la firma. Nuevamente, se abrirá otra ventana, en la cual nos pedirá introducir la contraseña que utilizamos para acceder al sistema y daremos clic en firmar. Al final de la firma con CURP y contraseña, podrá visualizar su acuse y declaración presentada. Agradecemos su atención y les recordamos que para cualquier duda, aclaración y o comentario, nos encontramos ubicados en el edificio ejecutivo de CIS Angelópolis, en el teléfono 222-303-4600, extensión 293457, 293461 y 293421, o al correo electrónico dir.patrimonial.sfp@puebla.gov.mx. Además, si te encuentras dentro de los siguientes supuestos que se visualizan en pantalla y presentas tu declaración anual de impuestos ante el SAT durante el mes de abril de cada ejercicio, remite tu acuse a la Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial a través del correo institucional recepcionacuses.sfp@puebla.gov.mx. Y para mayor información respecto a la declaración de impuestos, marca SAT 55 62 72 27 28, http://chat.sat.gov.mx
o https://www.matnp.sat.gov.mx/personas/contacto. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Bueno, ya vimos ahorita el video de cuál es la declaración de situación patrimonial y de intereses en su versión simplificada. Como pudieron observar, son 6 rubros y son súper fáciles de responder. Yo creo que la mayor parte de las preguntas serían en el ingreso que ustedes tienen, pero pues es el ingreso anual neto que ustedes percibieron. Y es lo que hay que presentar en esta declaración simplificada. La completa contempla 21 rubros, entonces sí, es mayor, se presentan bien el estatus del patrimonio de bienes muebles, inmuebles, vehículos, menaje de casa, inversiones bancarias, deudas, apalancamientos financieros, o sea, se presentan como mayor número de rubros y viene también la parte de intereses. Entonces, como les decía, ustedes me preguntarían, bueno, ¿por qué si yo soy nivel operativo tengo que presentar y también mi jefe? Esa es la diferencia, es la parte en las declaraciones de situación patrimonial y esto va en función de las responsabilidades. Anteriormente, el Declaranet contemplaba un tope de sueldo y decía, a partir de los 14,000 y tantos presentan completa. De ese monto hacia abajo presentaban simplificada. Y ahora no, ahora ya nada más viene por cargo jerárquico y lo dividimos en la responsabilidad de jefatura de departamento hacia arriba, completa. Los que son menor a jefe de departamento, pues van a ser simplificada. Estos 6 rubros únicamente los que deben de presentar. Tenemos aquí otras preguntas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, también es importante, como ustedes leyeron, que en la parte de ingresos no ponemos centavos ni ponemos comas, ¿no? Porque también sucede que las personas servidoras públicas, si quieren declarar un peso y ponen los centavos, ya no solo es el peso, ya son 100, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque luego también cuando en esas revisiones aleatorias que les comentaba, entonces, la persona servidora pública dice que en el ejercicio 2021 percibía un peso, ¿no? Y ahora en el 2022 dice que son 100 pesos. Y es por el error del centavo, entonces, de los centavos. Entonces, es importante que tengan esa apreciación muy presente en el momento de ustedes de requisitar su declaración. Ahora, también, ustedes ya observaron que estas declaraciones son sencillas de presentar, no tienen mayor complejidad. Entonces, ustedes mismos las deben de presentar o las pueden presentar. Yo sé que muchos de ustedes prefieren que el contador, que el mismo el que les hace su declaración fiscal, les presente su declaración patrimonial, pero bueno, ya esto es como ustedes quieran, pero como personas servidoras públicas ustedes lo pueden hacer y está muy sencillo. El sistema te va diciendo, te va llevando de la mano, no hay mayor complejidad. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas que pudimos ya anotar. Y las 2 primeras, bueno, ya como les decía, somos muy diferentes al tema de impuestos. Lo único que nosotros como dirección de registro visualizamos es que ustedes presenten su declaración fiscal, o sea, es decir, ustedes a través de este correo que se mostraba, ustedes nos presenten esa carátula de presentación o ese acuse de la presentación de su declaración fiscal, pero nosotros no vemos más tema, porque me preguntan si facturo tengo beneficio y qué hay de las devoluciones a nuestro favor, cómo hacerle para que así sea. Bueno, yo en materia de patrimoniales yo no les puedo contestar esto. Esto lo tienen que ver directamente ya con sus contadores. Y bueno, acá nos preguntaban, en el área de adscripción, ¿qué se coloca? Yo imagino que aquí tiene que ver con algún maestro. En el área de adscripción hay que colocar la escuela en la que ustedes están laborando. Ahí se pone la escuela telesecundaria número 82, ustedes ahí presentan su área de adscripción, ¿no?
Vamos a mandar la presentación, sí, justo antes del video, no sé si vieron que decía palabra video y venía un código QR. Este código de QR lo estamos presentando en toda la difusión o nuestra campaña de difusión para que ustedes presenten esta declaración de situación patrimonial. Y viene tanto en unos trípticos que se les van a distribuir y en unos carteles que van a estar colocados en lugares estratégicos para que ustedes puedan visualizar ese código QR. El código QR, uno es para que los dirija directamente a la plataforma a la que hay que presentar para evitar ese error que les decía de la federal y de la estatal. Y el otro código QR es el de material de capacitación o material de apoyo para que ustedes puedan presentar su declaración de situación patrimonial, que es ese código que pusimos. Entonces, todo nuestro material tiene esos dos códigos para que ustedes nos puedan ayudar lo escanean y lo presentan. Y si no, pues dirigiéndose a la página de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, ustedes entran en el apartado de declaraciones patrimoniales y ahí están los videos, entonces ustedes ahí los van a ver. Otra forma en la que se van a llegar de esta liga, aquí tienen, muchas gracias, aquí tienen el código QR del material de capacitación. Y otra forma también en la que les vamos a hacer llegar las ligas o este código QR es a través de correos masivos que envía la Secretaría de Administración. Entonces, también a través de estos correos masivos ustedes pueden visualizar el código o la liga. Adicionalmente, también se envió una circular en la que la Dirección Administrativa de las dependencias y entidades nos van a apoyar en la difusión de esa circular que les van a dar estos tips también, o sea, los principales tips para presentar su declaración de situación patrimonial. Y también ahí les estamos diciendo, bueno, es obligatoria la capacitación, hay que meterse en la página correcta. Y también viene, ojo, ¿qué pasa si yo no presento mi declaración de situación patrimonial y de intereses? Recordemos que, como ya lo platicamos, viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y viene permeando hasta una ley general. ¿Qué sucede? Pues tenemos muchas consecuencias. La verdad es que sí hay consecuencias, y las consecuencias son desde una amonestación, inhabilitación, ¿no? Entonces, no es necesario que lleguemos a esto si la declaración de situación patrimonial que nos corresponde a la mayoría es simplificada, ¿no? Entonces, sí les exhorto a que se presente su declaración de situación patrimonial para que no tengan mayor tema. Es decir, ¿qué sucede si pasa el tiempo que establece la ley del 1 de mayo al 31 de mayo, ¿no? Para la presentación de su declaración de situación patrimonial y ustedes no la presentan? La Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial hace un barrido de todos esos servidores públicos que no presentaron su declaración y se le informa al órgano interno de control. Y a su vez, el órgano interno de control tendrá que requerirles de forma escrita, entonces ya es un requerimiento legal. Cuando les requiere de forma escrita es que ya hay un requerimiento legal. Y ahí el órgano interno de control, lo que establece la ley general, es que les dará 30 días para la presentación de su declaración. Y si ustedes no hacen caso de esa presentación de la declaración, como les decía, puede llegar hasta, por ejemplo, que su nombramiento quede sin efectos. El órgano interno de control lo que hace es, yo le requiero a Juan Pérez que presente su declaración, le doy los 30 días. Pasan esos 30 días y Juan Pérez no presenta su declaración. ¿Qué sucede? El órgano interno de control debe avisar al titular de la dependencia o de la entidad que Juan Pérez fue omiso a un requerimiento legal, no cumplió con esa presentación de la declaración de situación patrimonial y que su nombramiento quede sin efectos. Entonces, o sea, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces son consecuencias legales las que se tienen ya con la declaración de situación patrimonial y de intereses. Entonces, sí es algo que debemos de considerar pues de forma seria, ¿no? Y pues obligatoria para cada uno de nosotros. Por eso decimos que la presentación de la declaración es un deber ético. ¿Por qué? Porque estamos obligados y es algo a lo que como servidor público lo debo de hacer y no me tienen
que estar correteando para que lo haga, ¿no? Entonces, es algo que nosotros ya debemos de tener presente, que cada mayo tengo que presentar mi declaración de situación patrimonial y de intereses. Entonces, no nos esperemos a esas consecuencias, por favor. Y bueno, continuando con algunas preguntas que tenemos. Licenciada. Sí, perdón. Viendo algunas de las preguntas, efectivamente, hay algunas que, son muchas y agradecemos a todos los compañeros que están en este curso prácticamente muy corto y que sí hay muchas dudas, pero trataremos de resolver las más significativas y todas aquellas que tengan. Si me permite, podríamos poner un correo electrónico para que los compañeros nos los hagan llegar y a la brevedad lo vayamos contestando. Claro. Preguntas. Dicen acá, compañeros docentes docentes o cualquier tipo de compañero servidor público que está dentro de la Secretaría, que en el año 2022 pidieron una licencia y que no estuvieron laborando, ¿tienen que aplicar ahorita su declaración de modificación 2023? Bueno, sí se presenta la declaración porque no dejan de hacerse. Okay. Eso aplica para los que ya se fueron de prejubilatorio en octubre del 2022, porque dejaron ya de laborar octubre, noviembre, diciembre, y aquellos que pidieron licencia desde enero a diciembre. ¿Les aplica o no les aplica hacer su modificatoria? Sí les aplica porque no dejan de ser personas servidoras públicas. Si se van con un goce de un permiso sin goce de sueldo, es verdad, sin goce de sueldo porque no están percibiendo, entonces tienen que presentarla y ponerlo como una nota aclaratoria que no están percibiendo un sueldo dado que tienen un permiso, pero sí tienen que hacerlo porque no dejan de ser servidores públicos. Igual los prejubilatorios, hasta que no salgan, o sea, que hasta que no estén jubilados, no dejan de presentar su declaración. En el momento en que ellos salen, ya tienen su jubilación lista, presentan su declaración de conclusión. Ok. Otra pregunta nos dicen, ¿lo que se declara es saldo neto sin deducciones? Hay muchas preguntas de esto y yo creo que sería conveniente, licenciada, si nos pudiera ampliar más qué es lo que se pone, el saldo neto, qué corresponde, qué incluye, qué no incluye, para que todos podamos tener un poco más de visualización de esto. El ingreso neto viene siendo lo que son bonos, compensaciones, aguinaldo, la prima vacacional, todo esto, pero sin el impuesto. Así lo establece la ley. Ahora, tenemos otras deducciones, ¿no? Como lo es la parte de la percepción del ISSSTE o algunas otras prestaciones, muchas que tienen ustedes como magisterio. ¿Qué es lo que nosotros les estamos recomendando? Ustedes tienen un talón de pago en donde se les dice cuánto perciben, ¿no? Cuánto les, como les decimos comúnmente, cuánto les cae en la tarjeta de débito, ¿no? O en su cheque, si es que lo siguen cobrando. Esa parte neta es la que hay que declarar. Lo que realmente perciben en su tarjeta de débito o lo que realmente están cobrando por cheque o como lo estén cobrando ustedes. Entonces, para que no hagan ahí mayor operación de que si le quito el ISSSTE, de que si no se lo quito, que la despensa, toda esta parte, lo que nosotros estamos recomendándoles es justo eso, que se reporte el ingreso neto que perciben ya de forma quincenal, y bueno, aquí lo piden de forma mensual en la inicial, y si no, es todo el ingreso 2022. Entonces, es ese ingreso neto que ustedes perciben. Ok, hay otra que menciona acá. Buen día, y para los que llevamos tiempo trabajando por cada año, pero cada año nos recontratan, ¿se hace la modificatoria? Me imagino que son algunos que cubren interinatos o algún otro tipo de contratación. Pregunta, ¿se hace lo que es la declaración, la modificatoria? Sí. ¿Por qué? Porque estuvieron trabajando en el año inmediato anterior. Ahora, aquí lo que se les recomienda es, si es por contrato y por tiempos, ¿no? Es como una renovación al contrato nada más. Entonces, ahí no tienen que estar presentando inicio, conclusión, porque ya es como mucho. Pues lo que estamos haciendo es, estar en la misma dependencia, los están contratando nuevamente, no pasan 60 días entre una contratación y otra,
se considera que siguen en la misma dependencia, no hay mayor tema. Aquí, y como estuvieron trabajando, por ejemplo, usted me dice, los recontratan por cada año, pero si trabajaban en el 2022 como personas servidoras públicas, sí deben de presentar su declaración de modificación. Aquí hay una pregunta que dice, yo ingresé el 1 de noviembre del 2022, voy a realizar declaración patrimonial, si me permite, él tendría que haber hecho su declaración inicial y ahorita en el 2003 tendría que hacer su actualización en mayo. Así es, correcto. Sí, muy bien. Sí puso atención en la capacitación. Sí, eso es correcto. Ok, sí, dice otra. Perdón, si ingresó en noviembre, a lo mejor el 1 de noviembre, tuvo del 1 al 30 de noviembre son 30 días, ¿no? Y de diciembre, del 1 al 30 de diciembre, ahí corren los 60 días hábiles. Entonces, él tenía como plazo al 30 de diciembre para presentar su declaración inicial. Pero como también percibió recurso por noviembre y diciembre, tiene que presentar su modificatoria. Entonces, sí, tiene que presentar ambas. Hay otra que dice, entré a trabajar el 31 de marzo del presente año, ¿debo realizarla? Si ya hizo su declaración inicial, ya no le corresponde la actualización, sería hasta el siguiente año. Así es, justo. A menos de que, si por ejemplo ingresó en marzo, digamos, y estuvo trabajando en alguna otra dependencia, o sea, como su carácter de servidor público, sí. Pero si no estuvo en carácter de servidor público y solamente hasta el 1 de marzo ingresó, no tiene por qué presentar. Ok, hay una que menciona, supongamos que un servidor público dejó de laborar en febrero de este año. Él presenta su declaración final, ¿ya no le corresponde hacer la actualización? No, si trabajó hasta febrero, recordemos que la de conclusión también contempla cuánto percibiste del año anterior y cuánto percibiste de este año. Entonces ahí están enterando el recurso que percibieron, ya no tienen que presentar la modificatoria, ya no están en funciones, digámoslo así, entonces ya no tienen que presentarla, si ya presentó su conclusión. Perfecto. Veo muchos que mencionan de las devoluciones, creo que es una confusión, una cosa es la declaración patrimonial que se hace dentro de Declaranet y otra cosa es la declaración que hacen con el SAT, ¿sí? Entonces, esta es la declaración patrimonial que como servidores públicos tendríamos que realizar. Sin embargo, si tú corresponde hacer tu declaración en el SAT, bueno, ya es una situación diferente. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más bien, así es. Estoy... Ok, porque de hecho también preguntan aquí cuál es el régimen que debemos de estar registrados los maestros. Eso ya es un tema fiscal. Sí, porque puede haber desde que son asalariados, ¿no? O pueden estar trabajando, no sé, dando asesorías, entonces ya eso ya es situación muy específica, ¿no? Son diferentes ya supuestos y ya es muy difícil contestarles a todos. Aquí hay algo importante que sería conveniente recalcarlo, licenciada. Sí. Esta declaración de actualización que es del año 2022, la fecha máxima es el 31 de mayo, ¿sí? No hay fecha más de ese límite como tal. Así es. De hecho, qué bueno que lo menciona. Actualmente, si ustedes ingresan ya al sistema declaranet.puebla.gov.mx, el sistema ya los va a dejar registrar su declaración de situación patrimonial modificatoria 2023. Entonces ya lo podemos empezar a llenar. Datos generales, datos del empleo, domicilio del declarante, o sea, todos los rubros que ya vimos. Lo único que no van a poder hacer en el mes de abril es la firma de la declaración. Pero una vez que entremos en el mes de mayo, a partir del 1 de mayo, ustedes pueden ingresar, ya la tienen precargada, ya la tienen ahí más que revisada, y ustedes nada más entran en mayo y le dan firmar, y rapidísimo, en media hora tienen ya su declaración de situación patrimonial presentada. Entonces, es algo que también les estamos recomendando que lo hagan. No se esperen a mayo, cuando la mayor parte de los servidores públicos ingresamos a la plataforma, la saturamos, empezamos con problemas, ¿no? Entonces, es importante que tomen esta recomendación de empezar a registrar ya su información. Ahora, si podemos seguir con las preguntas frecuentes para que quizás hay muchas de las dudas puedan estar en esta.
o quiere que sigamos viendo las preguntas y respuestas. No, adelante. Okay. Entonces, continuamos con la presentación. Y bueno, aquí ya lo platicamos. ¿Qué es una declaración de situación patrimonial? Pues es un mecanismo de prevención e instrumento de rendición de cuentas. Como les decía, es algo que tenemos considerado como una herramienta del Sistema Nacional Anticorrupción y que obliga a todas las personas públicas a presentar esta declaración, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les hablaba que tiene que ver mucho con el tema de enriquecimiento ilícito, del control de sus actividades y demás. ¿Por qué debo de presentarlo si antes no lo hacían? También lo comentábamos, que a partir de modificaciones en la Ley General de Responsabilidades y todo el movimiento normativo que se fue generando, la mayor o la parte esencial de esa modificación es que toda persona servidora pública presente. Y bueno, esto empezó en 2015, en diciembre de 2015. En 2016 se hace ya obligatorio, pero hay unos temas de que si el formato era compatible o no con el sistema donde lo estamos presentando y demás. Total que hasta 2021 ya pues, tenemos la obligación de presentar la declaración. Entonces, si antes no lo hacías, ahora sí. ¿Por qué? Por cambios normativos, no hay otra cosa. La siguiente, por favor. ¿Cómo se presenta la declaración de situación patrimonial y de intereses? Igual, o sea, ya lo reiteramos, es en la página estatal declaranet.puebla.gov.mx. Es importante mencionarles que Declaranet es una licencia, una sublicencia que nos da la federación, es decir, es el mismo sistema, pero se genera ahí, se firmó un convenio, ¿no?, de colaboración en el que nosotros, como entidad federativa, nos obligamos a controlar, revisar este sistema. Entonces, por eso les decía que esa es la única parte a la que nosotros tenemos acceso, no a la federal. Entonces, por eso es importante presentarla en la estatal. ¿Qué debo hacer? Punto, o sea, bien importante. ¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña? Es bien común que las personas servidoras públicas nos llamen por teléfono o incluso muchos vienen. Es que, ¿sabe qué? Olvidé mi contraseña, ya no puedo entrar, el sistema no me permite. El sistema lo que tiene es, tú registras tu CUR, registras tu contraseña. En el momento en que tú registras la contraseña y te dice que no es esta, hay un botón en el que te dice, olvidaste la contraseña, hay que darle clic. ¿Y qué es lo que hace el sistema? En automático nos manda una liga de restablecimiento de nuestra contraseña al correo electrónico que habilitamos o que enteramos en nuestra declaración anterior. Por eso es importante que no pongan correos institucionales. O sea, sí la declaración te lo pide, pero en donde dice datos generales y todo, hay que poner un correo personal, para que ese correo personal es al que les llegue, uno que ustedes estén utilizando totalmente y que lo tengan activo, ¿no? Para que ustedes, en el momento que se les olvide la contraseña, no más que mandan ese aviso de olvidé mi contraseña, les pide nuevamente su CUR y enviar, y en automático les manda esa contraseña. ¿Qué sucede si el correo ya no está en uso, lo cerraron porque ya no tenía capacidad, o porque ya no lo utilizaba, o porque ya no lo puedo abrir, lo que sea? Entonces es importante que nos envíen al correo institucional dir.patrimonial.sfp@puebla.gov.mx un archivo en PDF de su INE, de su CUR y de su RFC. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante asegurar que ustedes son las personas o los dueños de la información. Recordemos que una declaración de situación patrimonial contiene datos personales. Entonces, al tener datos personales, nosotros tenemos la obligación de controlar esa información y no la podemos estar dando nada más así de olvidé mi contraseña, me la puedes mandar. No, necesito asegurar que usted es el servidor público dueño de esa información y esto lo hacemos a través de este correo. Si usted me manda su CUR, su RFC y su identificación vigente, ya sea INE o cualquier otro, yo en inmediato, bueno, a las personas que estamos en la dirección, le enviamos el restablecimiento de contraseña, que ahí también en el correo usted me puede decir,
oiga, ya no, el correo que tengo dado de alta ya fue institucional o ya no está en uso, entonces a través de este correo en el que yo le mando la solicitud, a mándemelo por favor y para que pueda restablecer mi contraseña. Y no hay más tema. Nosotros en automático vemos, se cambia el correo que ustedes ya nos dicen y se manda su restablecimiento de contraseña y no tendrían por qué sufrir más ni tendrían por qué estar viniendo en el sentido de que se estresan y entonces ya quiero mi contraseña, solamente por correo electrónico. También estamos a su disposición si ustedes quieren venir, si ustedes quieren asesoría para presentar su declaración, estamos toda la disposición para poderles apoyar. Entonces, bueno, eso es lo que debemos hacer si olvido mi contraseña y, bueno, en el correo electrónico que no lo tengo en uso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya tenemos, ¿no? ¿Qué debo hacer si ya no tengo activo este correo electrónico? Lo que les decía, hay que mandarlo, solicitarlo por correo, siempre que demuestren que son ustedes las personas servidoras públicas dueñas de la información, porque muchas veces también sus contadores quieren la información, pero yo no le puedo dar al contador la información, porque ustedes son los dueños, ¿sí? Si no, ya tendría que entrar otra materia en actuación, ¿no? Que es la de datos personales y la de transparencia. ¿Cuándo se debe de presentar la declaración? Pues ya lo vimos igual, ¿no? En el inicio, 60 días naturales después de haber tomado el cargo, la de modificación, que es la que nos ocupa durante todo el mes de mayo, la de conclusión, 60 días naturales una vez que concluyo el empleo, 60 días naturales. Y recordemos, como ya bien lo mencionaba el director Javier, es durante el mes de mayo, no habrá ampliaciones, ¿no? Entonces, importante, por favor, presentar su declaración. Pero como les decía, ahorita ya podemos empezar el prellenado de nuestra declaración, la podemos empezar a generar para que en mayo ya nada más le demos firmar y me quito de esa obligación. La siguiente, por favor. ¿Cuándo debe de presentarse declaración patrimonial versión simplificada o completa? Ya les decía que esto va en función de en apego a la estructura orgánica, ¿no? O sea, sus funciones. Y esto se divide. Si soy jefe de departamento hacia arriba, o sea, si mi cargo es de jefatura de departamento para arriba, es completa, los 21 rubros. Si tengo un cargo menor a jefatura de departamento, ya le llamen coordinación, analista, ¿no? Voy a considerar el de operativo u homólogo o también otro que tienen enlace u homólogo y entonces en automático el sistema me abre la declaración simplificada, que es la que acabamos de ver, de 6 rubros. Entonces, está sencilla de presentar y yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí presentes somos, bueno, están en ese concepto de versión simplificada, en ese supuesto. La siguiente, por favor. Perdón, ¿por qué debo declarar modificación 23 si estoy declarando ingresos 2022? Pues Declaranet así lo tiene contemplado. El año en que presento es el año en que nombro la declaración, pero siempre voy a declarar ingresos ante el ejercicio anterior en la de modificación, ¿no? Entonces, es modificatoria 2023 porque la estoy presentando en 2023, pero registro ingreso del ejercicio anterior 2022, ¿vale? Es algo ahí que si de repente genera algunas confusiones y también nos ha pasado. ¿Qué sucede? Las personas servidoras públicas dicen, bueno, si estoy reportando 2022, pues le voy a poner modificación 2022. Aguas. O sea, desde que nos deja registrar modificación 2022, ¿qué quiere decir? Pues que no presenté declaración modificatoria, ¿no? En 2022. Entonces ya vengo arrastrando una omisión. El sistema ya no debería de dejarme poner 2022 porque ya la presenté, ¿no? Porque ya la del año pasado tuvo que haber sido la de modificación 2022, pero si el sistema te deja registrar 2022, aguas, tienes una omisión. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es ponerte al corriente, presentar 2022 con datos de 2021 y presentar la 2023 con datos 2022, ¿no? Entonces, aguas con eso. Es lo que nos va ahí también marcando si tenemos ahí algún retraso o desfase en la declaración de situación patrimonial. Entonces, lo que necesitamos registrar es 2023. Siguiente, por favor.
¿Qué significa aviso de error de incompatibilidad y cómo solucionarlo? Esto es algo, híjole, que la verdad me da mucha pena decirlo, pero no está en nuestras manos. ¿Por qué sucede esto? Y nos va a pasar a todos. ¿Por qué? Por el sistema, cuando nosotros ya hemos hecho declaraciones previas, como muchos de los que estamos aquí, el sistema ya como que tiene la precarga de nuestra información. Entonces, cuando nosotros abrimos la declaración, ya viene precargada mucha información. Y justo por eso el sistema ahorita me está dando este problema o este error. Lo que tenemos que hacer de forma inmediata cuando abrimos nuestra declaración, hay que irnos al cuarto rubro, que es datos del empleo. Y ahí tenemos información, como les decía, precargada, de que ya habíamos llenado, ya nos aparece ahí cierta información. Lo que tenemos que hacer es eliminarla. Solamente en el cuarto rubro, datos del empleo. Elimino la información y ya me regreso desde el inicio, empiezo a requisitar mi información y ya me va a dejar avanzar, porque si no hago este paso, va a ser primero, lleno datos generales, cuando le dé aceptar y guardar, me va a marcar error de incompatibilidad y de ahí no voy a sacar el sistema. Entonces, desde el que entre yo, me voy a datos del empleo, borro, me regreso a datos generales y ya puedo generar mi información y ya esa información que borré pues la vuelvo a requisitar. Eso y les digo que me da pena comentárselo, pero es que no se ha podido quitar ese error. Yo la verdad quisiera no nombrarlo y que ustedes no tuvieran ningún problema en esta presentación de la declaración, pero no se puede. Hemos estado en comunicación con la Secretaría de Administración, que es el que tiene el manejo del código fuente, y no hemos quitado ese error. Entonces, hasta en los trípticos, en esta información que van a tener ustedes en la página institucional, va a aparecer esto de qué pasa si me aparece error de incompatibilidad. Y bueno, esto es importante que empiecen a generar como cadena de comunicación, porque les digo, nos va a pasar a todos. Entonces, muchas personas nos llaman y es que ya llevo mucho tiempo y no salgo de ese error de incompatibilidad. Pensé que era la hora en la que estaba presentando, que era un problema del sistema en ese día y no todavía. Y entonces es importante que empecemos como que a permear la información para que ya los servidores públicos en automático me voy a datos del empleo, borro y sigo mi declaración, para que tampoco se estresen de que no puedan avanzar. ¿Cómo reporto el cambio de adscripción o cargo en la misma dependencia? Que es lo que nos comentaban. Bueno, aquí era la recontratación, ¿no? O sea, terminaba un año, vence el contrato y si me recontratan y no han pasado 60 días hábiles, entonces no presento nada porque sigo trabajando en la dependencia, ¿no? Solamente en la de modificación, pues ahí establezco que hubo un tiempo en que no laboré, pero que no pasaron los 60 días. Y aquí es, si por ejemplo es una promoción, yo era jefe de departamento y tuve una promoción a dirección, entonces ahí tampoco se tiene que presentar nada, porque muchas veces dicen, hago la de conclusión como jefe de departamento y empiezo la inicial o hago la inicial como director. No, aquí solamente hubo una promoción en la misma dependencia y se continúa hasta la de modificación, ya se reporta esa modificación de adscripción o de promoción. Siguiente, por favor. ¿Qué debo hacer si cambio de empleo de una dependencia a otra en el mismo orden de gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy en función pública y me cambio a la Secretaría de Salud y no han pasado los 60 días naturales en la que yo debo de dejar de una declaración a otra? Solamente presento un aviso en la que es en el mismo opciones de tipo de declaración, tiene inicial, modificación, conclusión, y hasta abajo dice aviso. Es un aviso en el que digo, concluí mi encargo en función pública el 1 de enero, ¿no? Y inicio en salud el 15 de enero, ¿no? Entonces no han pasado los 60 días y solamente digo que tuve ese cambio, que me paso de función pública a salud y no más hasta mayo, entonces sí, ya tengo que declarar mi modificatoria. Y bueno, esto es a grandes rasgos, así como los tips que nosotros tenemos. Quizás hay muchas más preguntas y bueno, adelante, director.
Bueno, veo que se ha podido contestar muchas preguntas, Andrea. Ya se les puso un correo por si no contestamos todas, digo, porque también sabemos que tienes un tiempo que cumplir. Sin embargo, hay algunas que voy retomando y algunas ya se les fueron contestando también por medio de lo que es el chat. Ahí nos están ayudando también a contestarla. Sí, me dice por ahí que si ya está habilitada la plataforma. Ya está habilitada sin ningún problema y trabaja los 24/7, ¿verdad? Así es, la presentación la puedes hacer del fin de semana y la puedes, como les decía, no la pueden firmar, pero sí la pueden empezar ya a trabajar, ya está habilitada para que presenten la modificación 2023. Ok, comentaba una persona que hizo su declaración, me imagino la modificatoria 2020-2021, pero las hizo en la federal. ¿Cómo puede hacer eso para regularizarla? ¿Tiene que aplicarlas aquí en el estado o cómo aplica? Sí, como les decía, para nosotros, o sea, es un atenuante el hecho de que la hayas presentado en la federal. ¿Por qué? Porque fue un error, ¿no? Que no fue intencional ni con dolo, fue un error. ¿Qué sucede? Lo que nosotros les recomendamos es que la presenten a la brevedad en la plataforma estatal, para que queden registradas sus declaraciones. Y en notas aclaratorias ustedes pueden colocar eso, que por error o omisión bueno, no es omisión, que por error involuntario ustedes lo presentaron en la plataforma federal, tal como consta en el acuse de tal fecha, ¿no? Y guarden ese acuse, para que en el momento si les requieren el órgano interno de control o incluso nosotros que esto es a través del órgano interno de control, que se les requiera la presentación de su declaración, pues ustedes ya tienen el acuse, pero sí de la federal. Entonces les decía que es un atenuante porque pues no fue un error, no intencional, en el momento de que a lo mejor se les requiere, la presentan, o sin requerirle la presentan, y ya no hay mayor tema. No se hace más que pues el requerimiento y se cierra el expediente que se abre, porque ante todo se abre un expediente, desde que les decimos, Juanito Pérez no presentó su declaración, el órgano interno de control tiene que abrir un expediente de investigación, porque así lo marca la Ley General de Responsabilidades. Entonces, desde ahí ya tienen un expediente de investigación por una presunta comisión de falta administrativa, ¿no? Entonces, pues por eso les decía, hay que evitarnos todos estos problemas y presentar su declaración en tiempo y forma. Hay una pregunta más que se me hace interesante, dice, ¿los vales de despensa entran en ingresos? Sí, lo tienen contemplado dentro. No, ellos se refieren, por ejemplo, hay algunos que les dan vales de despensa a fin de año, o por ejemplo el empleado del mes, pero no está dentro de la nómina, es un aparte, vaya. Es un ingreso, sí lo deberían de contemplar. Ok, entonces sí deben de contemplarlo. Perfecto. Ahora, una pregunta, me dicen, si un trabajador no realizó la declaración de conclusión en los 60 días posteriores a la conclusión del cargo, ¿aún puede hacerla en mayo? La puede hacer antes de mayo, porque es conclusión, no necesariamente la tiene que presentar en mayo. Si ya desde ahorita me di cuenta que no la presenté, desde ahorita ya la puedo presentar. La de conclusión no me tengo que esperar al mes de mayo. La puedo presentar, en el momento en que me doy cuenta de la omisión, la puedo presentar. Ok. Un favor, licenciada, ¿nos podría decir, después de que la presentas, genera el sistema dos documentos y es que las firmas con la CUR? Uno es que ya la presentaste y la otra que va firmada con nombre, lugar, la fecha y el funcionario. ¿Qué procede? ¿Cómo se debe de ingresar o a quién se le debe de enviar o cómo está esa parte? Ok, sí, es una pregunta bien importante. Cuando ya nos emite el sistema nuestros acuses, hay que imprimirlos en duplicado. Porque, y los dos pues vamos a llenar, nuestra firma va a ser firma autógrafa, ¿no? Y debemos de presentar un tanto ante nuestro órgano interno de control, porque el órgano interno de control lo debe de sellar cuando la presenté. Ahí, de acuerdo ya al acuse, nos dice que tenemos, me parece que 15 días para presentar el acuse, ¿no? Ante el órgano interno de control. Entonces, hay que presentarlo para que también el órgano interno de control no los tenga como omisos.
Nosotros como dirección nos damos cuenta en el sistema, pero quien estaría también el deber ser de estar vigilando la presentación es del órgano interno de control. Entonces también a ellos les tenemos que presentar ese acuse. Entonces nos lo sellan, uno me lo quedo yo como servidor público el sellado para que conste que ya lo entregué, y el órgano interno de control se queda con el otro tanto para evidenciar que el servidor público ya cumplió. De hecho, si me permite, licenciada Andrea, nos acompaña el titular del órgano interno de control, el contador Miguel Ángel Ramos Vázquez. Adelante, contador, por si quiere dar algunas palabras, y sería conveniente que nos diga cómo sería la entrega y dónde están ubicados. Muchas gracias, mi estimado Javier. Creo que se chivió el contador. Contador, creo que se salió, ha de haber tenido algún problema. Bueno, les comento. El órgano interno de control en la Secretaría de Educación, ¿sí me escuchan? Perdón. ¿Sí se escucha? Sí, sí lo escuchamos. Ok, gracias. El órgano interno de control en la Secretaría de Educación se encuentra ubicado en oficinas centrales. A un lado de donde están los cajeros, a un lado de preescolar, ahí está el órgano interno de control. El titular es el contador Miguel Ángel Ramos Vázquez, y ellos están laborando dentro de esas oficinas, en CEP Central, atrás de la CAP. Entonces, muchas gracias, Javier. ¿Me escuchas? Sí, adelante, ahora sí. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Licenciada Carla, muy clara la exposición. Y efectivamente nosotros nos encontramos para servirles en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Efectivamente, como lo ha mencionado la ponente, nosotros somos los encargados de recibir las declaraciones, tanto de inicio como las de modificación, que en este mes que va a arrancar son la carga de trabajo donde las vamos a tener. Yo quisiera resaltar en el sentido de que ya durante la plática lo comentó la licenciada, hay personal de la Secretaría de Educación Pública que considera que por recibir recursos que vienen de origen federal, tienen que entregar la declaración de modificación también en la plataforma federal. Es un fenómeno que estamos encontrando y le agradezco mucho, licenciada, que haya aclarado la situación, para que todos los servidores públicos que trabajamos en el Estado de Puebla, en el Poder Ejecutivo, presentemos nuestra declaración de modificación en la plataforma declaranet.puebla.gov.mx. Y también solicitar a los compañeros que están conectados con nosotros para que esta información la puedan difundir ante los demás compañeros, porque todos tenemos la obligación de presentar esta obligación. Muchas gracias. Gracias, contador. Licenciada Carla, hay una pregunta que se me hace un poco también, que luego es muy repetitiva. Dice, el docente, bueno, sí estás por aquí, Carla, ¿verdad todavía? Sí, aquí estoy. Ok, perdón, es que ya te... El docente que tiene un empleo más en una universidad, ¿en qué rubro de los ingresos netos del declarante deberá reportar sus ingresos? Ok. Aquí, por ejemplo, si estamos en la misma dependencia, ¿no? Todo es CEP, pero uno lo presenta en el tecnológico de, no sé, ¿qué me diga usted? De Puebla, ¿no? Y la otra está en, ¿cuál otro pudiera ser? En el BINE. Ajá, el normal del Estado, ¿no? Entonces, estamos dentro de la misma dependencia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una acumulación de ingresos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es declarar en notas aclaratorias que estamos declarando tanto por el BINE como por el Instituto Tecnológico, ¿sí? Porque es una sola declaración la que nos permite. Entonces, si estamos en la misma dependencia, ese es luego lo que tienen los profesores, ¿no? Y aquí en ingresos, si nos metemos por BINE, soy maestro, no sé, horas completas.
Entonces tiene un cargo de profesor por horas completas o de turno completo, no sé cómo sea la clasificación. Tiempo completo. Tiempo completo. Y declaran un ingreso anual de, digamos, 70,000 pesos, ¿no? Pero adicionales a esos ingresos 70,000 pesos en el BINE, ustedes perciben otros 50,000 por ingresos en el, ¿qué dijimos? En el tecnológico. En el tecnológico de Puebla, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es en otros, ahí lo declaramos, otros. Y en la nota vamos a poner que esos otros se refieren al Instituto Tecnológico de Puebla, ¿sí? Porque la declaración es como servidor público, no es por empleo. O sea, no nos deja presentar una en cargo del Instituto Tecnológico y otra por el BINE, sino que es una sola, pero sí tenemos que aclarar que son ingresos acumulados. ¿Sí quedó claro? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Hay una pregunta más que menciona acá que dice, en caso de que un servidor público el año pasado era operativo, me imagino porque no nos dice más, ha de haber aplicado la simplificada. Y en enero del 2023 cambia de cargo a mando medio. ¿Cuál declaración debe de presentar? ¿La de operativo porque el año pasado esa era la del cargo y percepciones o la inicial con su nuevo cargo? Como hablábamos que si es en la misma dependencia y hablábamos de una modificación de cargo y decíamos en la modificatoria tengo que informar mi nueva situación laboral, ¿no? Entonces tengo que declararla completa, pero porque ya estoy como jefe de departamento, porque tengo que reportar que soy jefe de departamento y dice, ¿a partir de qué fecha? Pues a partir del 2 de enero, ¿no? Eso nos va a ayudar a que el ingreso que va a presentar pues va a ser por la parte operativa, pero ya al reportar mi nueva situación laboral sí la tengo que presentar como completa. Ok. Hay una que también se me hace interesante, perdón, y creo que ya vamos cerrando ya por los tiempos, pero dice, ¿qué pasa si tengo pensión alimenticia? ¿También lo tengo que meter? Perdón, no lo escuché. Dice, ¿qué pasa si tengo pensión alimenticia? ¿También lo tengo que meter? Sí, se reporta en otros y lo ponen que es por pensión alimenticia. Incluso, bueno, en la completa como que está un poquito más clara porque habla de las ayudas, apoyos económicos y demás. En la simplificada solamente es el ingreso general, pero ahí se lo tenemos que poner como en otros. Ok. Dice aquí, buenos días, de acuerdo a la estructura, ¿quién es el responsable de entregar los acusos al órgano interno de control? Es personal, ¿no? En teoría, la entrega debe ser personal. Sin embargo, en la Secretaría tenemos una situación muy especial, que tenemos maestros en todas las zonas del estado. Entonces, en años pasados, nos han brindado el apoyo las mismas personas que son supervisores de zona, directores de escuelas, para poder agilizar y entregar los volúmenes de estas constancias. Ya las traen impresas y firmadas por cada uno de los servidores públicos. Eso nos ha ayudado a poder descargar un poquito las filas que se presentan en el mes de mayo. No olvidemos que tenemos más de 100,000 servidores públicos obligados a presentar la declaración y tenemos que tomar medidas prácticas para ayudarlos a que también no les cueste ni económicamente ni tanto esfuerzo poderlas presentar. Así es, por ejemplo, les comento, en el caso de salud, igual, es así como ustedes están en el interior del estado, lo que hacían es que a través de sus recursos humanos, ya sea de las unidades médicas o de las jurisdicciones, ahí enviaban los acuses y ya ellos eran los encargados de traerlos a oficinas centrales, dichos acuses para que los recibiera el órgano interno de control. Entonces sí, ustedes pueden establecer los mecanismos, como bien dice el titular del órgano interno de control, para que les ayude y agilice el proceso y esto pues no sea más carga burocrática para los profesores. Gracias. Ok.
Bueno, no sé si quieren aportar algo más, licenciada Carla, contador Miguel. Aquí lo único es que tienen todavía muchas dudas como del ingreso. Y bueno, lo que mencionábamos era, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el equipo, lo voy a comentar para que lo veamos. Tiene un sueldo base de 15 pesos por hora, ¿no? El importe ya es de 2.958.50. Tiene una percepción por descanso día de festivo al trabajo por $1. Y eso lo hace de forma, bueno, esto es mensual, entonces nada más transfiéralo al anual, es de 394.47 pesos. Y tienen una compensación del impuesto sobre el producto del trabajo que son 286.65 pesos. Esto nos da un total de percepciones de 3.639. Tenemos la otra contraparte, que es el impuesto sobre el producto del trabajo neto, que son los 298 pesos. Tienen la retención del IMSS, por pago al IMSS, aquí sería el ISSSTE o el ISSSTE, por 45 pesos. Tienen la retención por cesantía y vejez, que es el SAR, y el seguro de vida, bueno, por 40 pesos y un seguro de vida de 16 pesos. Las retenciones las hacen por 388 pesos, o sea, todas estas son retenciones, ¿no? Entonces tenemos ya el ingreso neto, que eran los 3.640 pesos, menos nuestras retenciones, sobre todo lo que ya hablamos, que eran menos 388, nos da un ingreso neto de 3.251. ¿Qué es lo que les decía? Que muchas veces hay que apoyarnos de nuestros talones para presentar esta cantidad. Aquí había una pregunta que me dice, a veces ese ingreso neto es diferente al que se declara en la fiscal. Y bueno, yo digo que no tendría que haber diferencia, lo que tienen que revisar es que sea lo que declaran en la fiscal y en la patrimonial, ¿no? Y también me preguntan cuáles son los mecanismos de transparencia para elegir esa revisión aleatoria. Esto se hace en presencia de los directivos para que vean que no hay un sesgo. Bueno, y eso es como lo hacemos actualmente. A finales de este mes, la Secretaría de la Función Pública, nuestro secretario y él incluso viene desde nivel ejecutivo, el gobernador del estado va a firmar un convenio con la Secretaría de la Función Pública Federal. Ese convenio habla del uso del sistema de evoluciones patrimoniales, ese sistema integral de evoluciones patrimoniales. Ese sistema ya tiene precargada todo el formulario para que nos vote ahora sí que en automático, todas las revisiones aleatorias que se tengan que hacer, del nivel que sea, de la dependencia que sea. Entonces, eso es como el filtro de transparencia que tiene este sistema y que no, ustedes vean que no hay un sesgo. Eso es todo. Me preguntan si hay algún tipo de color en específico para la firma de los acuses. No, bueno, por lo regular firmamos en azul, pero no hay ningún tema, no sé, el contralor. Okay, no hay ninguna norma que señale el color. Únicamente para poder diferenciar de copias fotostáticas se ha estado utilizando el color azul. Ok. Dice, bueno, esta es una afirmación, si un compañero apenas ingresó y ya presentó su declaración patrimonial inicial, ¿deberá presentar la anual? Claro que no. Claro que no, hasta el próximo año. Exactamente. Hay otro que dice que si los padres donan un pequeño terreno al hijo, servidor público, ¿se debe de declarar el valor si fuese en especie? Sí. Existe en el apartado de las completas, existe el apartado de donativo, que es en donación. Entonces sí lo tienen que reportar, porque ahí reportamos si es por herencia, donación, y cómo fue adquirido ese terreno. Ok. Bueno, mencionan y es más afirmación, todo tipo de pensión se reporta, sí, por incapacidad parcial, permanente. Si el docente tiene percepciones por negocios particulares, ¿se deben declarar? Es lo mismo.
es una declaración, ¿sí? La entrega al órgano interno de control, si nos pudiera ampliar otra vez más, contador Miguel, ¿cómo sería esta entrega? Sí, nosotros estamos en un horario de 9 de la mañana a 18 horas en las instalaciones de las oficinas principales de la SEP, ubicadas aquí en la calle Jesús Reyes Heroles sin número. Las oficinas las conocen, que están cerca de los cajeros automáticos, que es en donde ubican rápidamente la oficina, aquí en la zona de la escuela, de los compañeros de preescolar y de primaria. Ok, aquí hay otro tema más importante, bueno, no tanto más importante, sino también es necesario. Dice, para evitar, en años anteriores nos indicaron que la percepción era menos el impuesto únicamente. Ahí ya me generó esa duda. O sea, en años anteriores nos decían que era tu ingreso menos lo que es el ISR, ese era tu neto que tendrías que reportar. Ahorita, pues bueno, de acuerdo a lo que estamos platicando, prácticamente lo que te depositan en tu tarjeta de nómina es lo que tendrías que declarar, ¿cierto, licenciada Carla? Sí, justo. La ley, como les decía, la ley establece que es menos el impuesto nada más. Pero esto que nos ha generado muchos problemas porque luego el servidor público tiene que hacer todavía un cálculo mayor, ¿no? Porque no todos presentan su declaración fiscal. Entonces, lo que nosotros hacemos como sugerencia, y es lo que vienen haciendo, es presentar lo que tienen ingreso neto. Ok, bueno, también aquí dice, en el caso de los que reciben incentivo del personal administrativo, y por ejemplo los del personal docente en mayo, o algunos premios como estímulos, ¿también se declaran? Sí, todos. Okay. Premios, estímulos, bonos, compensaciones, aguinaldo, todo. Me dicen que con respecto a lo que es al aguinaldo, ve que hay una parte que se presenta, bueno, que nos dan lo que es en diciembre y otra parte en enero. Relativamente aquí se presenta en esta del 2023, la actualización es todo lo que te ingresó de enero, del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Ya la siguiente parte del aguinaldo se presentaría hasta el siguiente año, ¿cierto? Así es. Es correcto. Dice, sí, buenas tardes, si pertenezco al sistema federal y no al estatal, ¿dónde lo hago? En el estado. Relativamente todos los servidores públicos, llámese del régimen federal o estatal, estamos obligados a presentarlas en el estado. Sí. ¿Sí? Sí, es correcto. Es correcto. Hay algo que dicen aquí, ¿cómo dar de baja un bien, un auto, para dar de alta uno nuevo? Ok, ahí nada más cuando entremos a bienes inmuebles, nos daba la opción. ¿Recuerdan que en el sistema venía agregar y el botoncito azul de arriba? Cuando nosotros ingresamos a bienes inmuebles, lo que tenemos que hacer es dar de baja. Ahí dice dar de baja. Y tenemos que anotar por qué lo estamos dando de baja. Si lo vendimos por siniestro, lo que sea, ¿no? Si es un automóvil, por ejemplo, si lo estoy dando de baja por siniestro, ¿eso qué supone? Que el auto fue siniestrado, incluso hay un apartado, ¿no? Y ahí habla de que si el auto estaba asegurado, la aseguradora a mí me tuvo que haber dado un monto, ¿no? Por ese tema del siniestro. Entonces, eso también se contempla como un ingreso. Hay muchas dudas de lo de la parte de la declaración de cuanto al ingreso neto. Me vuelven a preguntar, no me queda claro qué voy a tomar como neto, lo que percibo descontando lo que me quitan por impuesto y prestaciones. Ajá, es que como les decía, aquí el gran problema que tenemos es ese, que la gente, o las personas servidoras públicas lo que hacían era reportar el ingreso que se percibe en la tarjeta, ¿no? Como les decía. Entonces, el sueldo neto que recibo en la tarjeta. Porque el llevar al cálculo de, bueno, este es mi ingreso y si solamente le quito el impuesto me lleva a un cálculo mayor, ¿no? Entonces, para que no hubiese esa confusión, se les dio esa facilidad de poder reportar el ingreso neto. Por eso ahorita estamos teniendo esta diferenciación en lo que se les está diciendo. Entonces, al ingreso neto nos referimos a lo que viene en el talón.
Así es. Correcto. Así, o sea, si te dice ingreso neto ya con el resto, lo que le restan y demás impuestos, que le restan también a lo mejor si tiene prestaciones de casa, ISSSTE, ISSSTEP, todo eso, nos vamos contra el neto. Si me depositan 1,000 pesos, me descuentan 300 pesos entre ISR, casa, si es que estoy pagando hipoteca, si estoy pagando lo que es el seguro, si estoy pagando un seguro de vida y nada más me pagan 600, eso es lo que dice de neto, lo que tengo que reportar acá, ¿cierto? Así es. Digo, eso es para facilitarle a la persona servidora pública el reporte del ingreso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso que usted dice, tengo un crédito hipotecario? Para la declaración completa, habla de adeudos. Entonces, en esos adeudos yo voy a poner el crédito hipotecario, ¿sí? O sea, ahí voy a declarar mi crédito hipotecario. Pero, o sea, en la parte de ingresos, para facilitarles a las personas servidoras públicas el presentar ese monto, ¿no? O sea, lo pueden tomar de sus recibos. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que sí presentamos declaración fiscal, ¿no? Que es lo que decían. Pues es diferente. Aquí el consejo es, si yo presento declaración fiscal, el ingreso acumulable o el ingreso que están reportando que coincida con su declaración fiscal. Patrimonial con fiscal. Bueno, dice un supervisor de zona, ¿qué declaración está obligado a realizar? ¿La simplificada o la completa? Y es la simplificada. Comentamos que la completa solamente son de mandos medios en lo que es la estructura. Aquí solamente... ¿El profesor tiene cargo de jefe de departamento? Sería la pregunta, ¿no? No. En ese caso sería la simplificada. ¿Sí es un supervisor de zona, digámoslo así? Sí, es un supervisor de zona. No es un cargo de jefatura de departamento, es un supervisor de zona. Digamos que dependen en ocasiones de un jefe de departamento. Ok. Es un subordinado, por así decirlo. Está bien. Ok, dice, ¿también se consideran préstamos bancarios o de cajas de ahorro? Sí. Sí. Ahí también viene por préstamos. ¿Vieron el desglose de la declaración? Es que no tengo la pantalla, pero ahí viene todo lo que se contempla en el ingreso. Vienen los préstamos, el aguinaldo, compensaciones, el sueldo, bonos. O sea, viene ahí súper separados. Si son ingresos también por financieros o si tenemos ingresos por intereses, algo que tengamos en nuestra cuenta bancaria, también se considera parte del ingreso. Entonces, ahí viene ya por separado y desglosado en la declaración qué es lo que se considera ingreso. Ok. Menciona aquí, si estuve ahorrando y deposito ese ahorro a mi nómina, ¿también lo declaro? ¿Perdón? ¿Sí qué? Si estuve ahorrando y deposito ese ahorro a mi nómina, ¿también lo declaro? Yo digo que en teoría no, porque se supone que tú ya lo estuviste percibiendo y lo estuviste ahorrando, a lo mejor el famoso debajo del colchón, ¿no? Aquí sí hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que aclararlo, ¿no? O sea, si es derivado de un ahorro, pero ese ahorro lo fui, a lo mejor como dice, guardando y de repente lo ingreso, ahí hay que poner, o sea, ¿de dónde viene ese ingreso? Porque entonces para mí es un ingreso extraordinario. Si ustedes no lo registran como, bueno, es un dinero que contenía debajo del colchón y entonces ahora ya lo meto a mi nómina o a mi tarjeta para que me genere algún interés, bueno, entonces queda claro, ¿no? Pero si ustedes no aclaran el origen del ingreso, para nosotros es un ingreso. Hasta que llegue el momento en que yo le solicite, oye, ¿por qué tienes este ingreso? ¿Es por esto? Ahí queda claro. Pero entre más claros seamos en la presentación de la declaración, mucho mejor, para evitarnos todos estos malentendidos. O sea que podemos tomar como tema, dirían por ahí, curarnos en salud. O sea, todo ingreso que vayas a tener, si es que no es dentro de tu nómina, lo metes, pero haces la aclaratoria para que quede bien especificado. Claro, porque si se supone que somos, los servidores públicos, ¿no? Y estamos diciendo o declaramos que solamente trabajamos o que somos, o que tenemos ingresos por percepciones de sueldos y salarios, si de momento ustedes registran o en su nómina hay un ingreso extraordinario que no es por nómina, tendríamos que ver la naturaleza del ingreso. Ok. Bueno. No sé si tengas más tiempo, hay más preguntas,
licenciada Andrea, contador. Sin embargo, creo que ahora sí teníamos predispuesto que fuera 1 hora y cuarto, ya tenemos media hora de más, respetando los tiempos tanto de los compañeros, y que yo agradezco que llegamos a un tope de 3,200 personas, ahorita ya bajó a 2,500. Sin embargo, agradezco mucho a todos los compañeros que estuvieron bien aquí con nosotros, y reitero, si en todo caso siguen teniendo alguna duda, le estoy poniendo en el chat un correo que es de esta dirección, ¿sí?, para que puedan enviar la pregunta, y nosotros nos coordinamos con lo que es la dirección de la licenciada Carla y con el contador Miguel del órgano interno para poderles dar respuesta a la brevedad posible. Es más, si quieren, también hay otro correo que ya pusieron por parte de lo que es la Secretaría de Función Pública, dir.patrimonial.sfp@puebla.gov.mx. También pueden escribir las respuestas, las preguntas sin ningún problema. Así es, sí. Nos pueden escribir a ese correo cualquier duda, o nos pueden llamar por teléfono, incluso si se les facilita, también pueden venir al CIS, al edificio ejecutivo 3er piso, por cualquier duda, inquietud, o incluso si quieren que se les ayude a presentar su declaración. Estamos a la mejor disposición. Durante el mes de mayo va a haber habilitado un módulo de atención aquí en el CIS, en planta baja del edificio ejecutivo, donde las personas servidoras públicas que tengan muchas inquietudes para la presentación pueden acercarse, y nosotros les ayudaremos con muchísimo gusto a esa presentación de la declaración. Ok. Ya si ustedes requieren alguna otra capacitación complementaria porque crean que hace falta, con mucho gusto. ¿Algún comentario, contador? No, agradecerles la plática, generó algunas dudas, pero también aclaró, yo creo que la mayor parte de la información, para que los compañeros puedan, o todos podamos presentar nuestra declaración en unos cuantos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a nombre de la titular de esta secretaría, así como de mi titular, el licenciado René, agradecemos su participación. Agradezco a la Secretaría de la Función Pública para que se lleve a cabo este curso, y de igual manera podamos estar en condiciones de presentar nuestra declaración prácticamente en 7 días, que ya estaría habilitado para poderlo hacer. Pues muchas gracias, agradezco a todos y buen día. Gracias, saludos a todos. Feliz semana.